Hemos estado observando y hablando acerca del ministerio continuo, el Tamid, y cómo éste representaba la obra que Cristo ha estado haciendo desde el momento que ascendió al cielo, habiendo efectuado nuestra salvación a través de la cruz. Ayer estuvimos tocando el día de Yom Kippur, la ceremonia especial, solemne, que tenía como enfoque el santuario y su purificación. Habíamos observado que el santuario, a través del ministerio continuo diario, había sido contaminado por los pecados del pueblo que eran transferidos al santuario diariamente. Y el día de expiación era el día cuando el santuario era purificado ceremonialmente y el pecado transferido al macho cabrío por Azazel, que luego se iba al desierto, dejando así ceremonialmente limpio el campo de Israel. Y hoy queremos observar el antitipo del juicio o día de Yom Kippur. Ustedes recordarán que en Levíticos, el capítulo 23, versículos 28 y 30, describiendo este momento, nos dice que ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para, ¿qué dice? Reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Para mí ese es el punto central. ¿Por qué Yom Kippur existía? Otra vez tenemos que volver a las primeras palabras que mencioné el sábado pasado. Dios está buscando a su pueblo. Y no solamente a su pueblo, Dios está buscando al ser humano. Y Dios quiere entrar en una reconciliación. ¿Por qué? Porque el pecado ha hecho separación entre Dios y su pueblo. Y Dios está buscando esa reconciliación. Así que dice el texto que ese día va a ser para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Versículo 29 dice, porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. La frase cortada de su pueblo es muy fuerte en el pensamiento hebreo. Lo que quiere decir es que se va a perder para siempre. Toda persona en ese día debía estar en una actitud de reverencia y de arrepentimiento, reconociendo a Dios y reconociendo que era por su gracia que eran salvos, no porque ellos lo merecían. Versículo 30 dice, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Otra vez enfatizando la importancia de este día y la reverencia del mismo. Era un día muy solemne. Los adoradores estaban en oración y suplicando delante de Dios y también pidiendo por el sacerdote que en su humanidad también podía haber cometido errores. Pero como mencionamos ayer, nuestro sumo sacerdote, en contraste al sumo sacerdote de los israelitas, es un sumo sacerdote perfecto. Amén. Y él no va a cometer errores. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Esa es nuestra seguridad. Así que hoy vamos a hablar acerca del antitipo del juicio, ese día de Yom Kippur, porque como hemos mencionado, el día de expiación para los judíos era un día de juicio. Por eso es que ellos estaban en una actitud de solemnidad y de reflexión personal. Y muchos hoy en día en el cristianismo, si hay un tema que los cristianos han descuidado un poco, es el tema del juicio. En parte es por su perspectiva acerca de lo que es el plan de la salvación. Y la razón por qué
hay muchas versiones hoy en día, como Pablo diría en su epístola a los de Gálatas, hay varios evangelios o falsos evangelios. Y la razón por qué existe esa confusión es porque el mundo cristiano ha negado la realidad de la experiencia del santuario, su enseñanza y, como estamos observando, lo del santuario celestial. El Nuevo Testamento está lleno de imágenes, ilustraciones del santuario. Y si nosotros desconocemos las instrucciones y los detalles prefigurados en el santuario, entonces no vamos a poder interpretar correctamente lo que dice el Nuevo Testamento y los apóstoles, los cuales hablaron en el lenguaje del santuario. ¿Y qué de Cristo? Cristo para mí es la figura más importante de la historia y del universo. Amén. Y yo no estoy haciendo una declaración simplemente histórica, yo estoy haciendo una declaración de fe. Cristo es el personaje, la figura más importante en la historia y el universo. No hay más nadie más importante que Él. Si no hubiera sido por Él, nosotros no estaríamos aquí vivos. Cada día que nosotros comemos pan en la mesa es gracias a la sangre que fue derramada. No hay ninguna persona más importante que Jesucristo. Además, Él fue el fundador del cristianismo. Así que si Cristo habla acerca de un tema, un principio muy sencillo que voy a compartir con ustedes. Si Cristo habla acerca de un tema, hay que abrir nuestro corazón a ello. ¿No le parece bien? Porque si Cristo es la cabeza del cristianismo, lo que Él diga, su enseñanza, entonces deben tomar en serio. Esa es mi posición en esta tarde. Y espero que también la suya. Vamos a ver qué el Señor enseñaba acerca del juicio. Jesús enseñó la parábola de la red. Aparece en Mateo capítulo 13, versículos 47 y 49. ¿Y qué enseña la parábola de la red? El Señor habla de una red, se tira al agua, se pescaba en aquellos tiempos, los discípulos de hecho eran pescadores, y la red recogía que muchos peces, ¿verdad? Muchos peces. Entonces ellos comenzaron a ver qué peces eran los buenos y los malos, entonces los buenos los retenían, los malos los sacaban. Y Jesús dice, así va a ser el juicio. La red es el evangelio. Y entonces cuando se hace la obra del evangelio, entran muchos peces. Pero al final se hace el juicio y algunos peces se sacan y otros se quedan. Eso enseñó Jesús. Sencillo, ¿verdad? No hay que, ya podemos irnos a la casa. Jesús era tremendo maestro. Ahí ilustró lo que es el juicio. Si ahí le dije, lo otro que vamos a hacer es las complicaciones de lo que nosotros enseñamos. Pero Jesús enseñaba sencillo, ahí está claro. La parábola de la red también enseñó acerca de la parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13. Versículo 24 al 30 y versículo 36 al 43. E igual habla del trigo y se siembra, y la semilla es el evangelio. Y entonces al final, cuando van a cosechar, encuentran que hay trigo y hay ¿qué? Cizaña. Entonces los siervos dicen al Señor, debemos arrancar la cizaña. Si no, deje que crezcan juntos. Al final, entonces, el Señor envía a sus ángeles y arranca y separa el trigo de la cizaña. Otra vez, una obra de juicio, ilustrada en la parábola. Parábola de la vestimenta de boda, esta es de una de mis favoritas. La parábola de la vestimenta de boda. El Señor invita a las bodas. Entonces, vienen las personas a las bodas y el Señor encuentra que hay uno que no está con la vestimenta de boda. Dice, ¿cómo es que tú entraste aquí? Y la persona no tiene nada que decir, no puede decir nada, porque no había razón para que viniera sin la vestimenta. Especialmente cuando la vestimenta se estaba dando. Y fue sacado y fue enjuiciado. Así que, otra vez, Jesús enseñó el concepto de juicio y de juicio final. Y esto nos lleva a uno de los puntos que a mí me parece que es de los más importantes en este tema. Y es el propósito final de la cruz. Yo creo que el cristianismo
tienen claro cuál fue el propósito por el cual Cristo vino. Y el propósito por el cual Cristo vino era Juan 3:16. Así de simple. Es el Evangelio. Por eso vino Jesús. Pero hay un detalle que a veces se pierde de vista. El propósito final, como dice el subtítulo, de la cruz, no es solamente de salvarnos, sino es de limpiarnos de toda maldad. Y no solamente eso, es de traer fin al pecado y al diablo. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. En 1 Juan 3:8, en la versión nueva internacional, o nueva versión internacional, dice: el que practica el pecado es del diablo. No lo dije yo, lo dice Juan. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Eso es lo que nos enseña el santuario. El Señor no solamente vino para salvarnos, Él vino para destruir las obras del diablo. Y alabado sea el nombre del Señor por eso. Pues tenemos entonces esperanza. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros en la lucha con el mal? ¿Cuántas veces nosotros deseamos que el mal no existiera? Vemos las noticias, ¿verdad? Debemos llamarle las malas noticias, porque eso es lo que hay, malas noticias donde quiera. El enemigo de las almas constantemente está haciendo todo tipo de destrucción, hay muerte, enfermedad, todo esto. Cristo vino para destruir esas obras. Tenemos esperanza en nuestro sumo sacerdote, que vino y se entregó a sí mismo por nosotros. Hebreos 2:14. Hebreos el capítulo 2, versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, que son seres humanos, Él también participó de lo mismo. Nuestro sumo sacerdote, Cristo. El libro de Hebreos. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. ¿Todavía hay muerte? Todavía se está trabajando para traer esto a su fin. Cristo está en el santuario y está preparándose para traer esto a su fin. Su muerte aseguró la derrota del diablo. El Señor vino no solamente para salvarnos, sino para destruir el imperio de la muerte, al diablo mismo. Así que cuando hablamos del ministerio de Cristo en el santuario, con relación al juicio, estamos hablando de la etapa final de ese ministerio sacerdotal. Otra vez el libro de Hebreos, el capítulo 9, versículo 26 al 28. Nos dice, describiendo la etapa final de ese ministerio, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amén. Y cuando Él termine su obra como su sumo sacerdote en el cielo, en el santuario, viene ya habiendo terminado el asunto del pecado, viene a salvarnos, mis hermanos, y esta es la salvación final, la glorificación, como dicen los apóstoles, y viene sin relación con el pecado, significando que ya Él terminó su obra en el santuario. Nos dice así el Señor en el libro de Cristo en su santuario, página 133. En el ritual simbólico del sumo sacerdote, hecha la propiciación por Israel, salía y bendecía a la congregación. Así también Cristo, una vez terminada su obra de mediador, aparecerá sin pecado para salvación, para bendecir con el don de la vida eterna a su pueblo que lo esperará. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Como mencionamos ayer, Jesús sale del santuario. Así como el sumo sacerdote salió en el ciclo del día de expiación, y Él sale
y pone sus manos sobre el macho cabrío, y el macho cabrío se lo llevan, y el pueblo grita en júbilo y gozo. Cristo viene y bendice a su pueblo, que manos alzadas le dicen: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Y la bendición es la vida eterna. Vamos a observar el juicio en las Escrituras. Cuando hablamos del juicio tenemos que siempre llegar al libro de Daniel, porque el libro de Daniel es un libro que está lleno de estas imágenes del santuario y del juicio y lo demás. Y en Daniel capítulo 7 encontramos la visión que Daniel se le permitió ver del juicio en el cielo, que es precisamente el Yom Kippur, es el antitipo de lo que el sumo sacerdote terrenal estaba haciendo en el día de expiación terrenal. Y allí ahora, mis hermanos, nosotros por medio de la escritura inspirada, Daniel escribe los detalles de lo que él vio, y nosotros a través de esta escritura hoy podemos también ver lo mismo. Donde dice: estaba mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un anciano de días, y millones de millones estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Hermanos, nosotros acabamos de leer la descripción de este juicio de Yom Kippur, de expiación en el cielo. Ahí está registrado en el libro de Daniel. Y encontramos que ese capítulo presenta muchos detalles que luego vamos a tocar más de lleno acerca del juicio y el resultado de ese juicio. La Biblia también habla o revela de que Dios ha fijado un tiempo para el juicio. Vamos a leer Hechos, el capítulo 17, versículo 31. Dice: por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Y quién es aquel varón? Es Jesucristo, pero vamos a ver más adelante, confirmado. Pero fíjense cómo dice el texto, que Dios ha establecido ¿qué? Un día en el cual juzgará al mundo. Algunos pensarán, bueno, un día será un día de 24 horas. Aquí es donde nuestro conocimiento acerca de pensamiento hebreo nos ayuda. Porque así como nosotros decimos, bueno, algún día voy a ir para allá. Es como un muchacho de refrán, ¿verdad? Algún día va a pasar. No estamos hablando especialmente en un día de 24 horas, estamos diciendo en un tiempo. La palabra aquí, día, que en hebreos es yom, tiene diferentes significados y depende, pues claro, del contexto. En este caso, no es un día de 24 horas, sino en un tiempo. En otras palabras, Dios tiene asignado un tiempo para el juicio. Además encontramos que Dios juzgará al mundo a través de Cristo. Es nuestro sumo sacerdote. Así que esto es muy interesante, porque Cristo no solamente es nuestro Salvador, no solamente es el Cordero que se sacrifica por nuestros pecados, sino también Él es el sumo sacerdote que juzga. Él es nuestro juez. Y esto, mis hermanos, es para nuestra ventaja. Hermano, el Hijo de Dios no tiene que estar con temor al juicio de Dios. Pero está bien, no vamos a adelantar, vamos a dejar con ese pensamiento. Dios juzgará al mundo a través de Cristo. ¿Sabe por qué no tenemos que sentir temor? Nosotros tenemos a alguien allá que es Dios, pero también es hombre. Y cuando decimos que es hombre, lo que queremos decir es que Él vivió aquí, sufrió aquí, Él sabe lo que es vivir aquí, en terreno de enemigo. Él sabe lo que es luchar aquí. Él también fue tentado. Él sabe lo que es vivir aquí, la lucha. Y Él sabe lo que es vivir aquí donde el mundo está en oposición de los hijos de Dios. El Señor sabe nuestro sufrimiento. Así que en el juicio, qué lindo es saber que el que está allí
se puede relacionar con nuestros sufrimientos, inquietudes y problemas. Eso es precisamente lo que enseña la palabra de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22-27. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿quién? Al Hijo. ¿Y cómo se llama el Hijo? Jesucristo. El versículo 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Fíjense en la frase el Hijo del Hombre. Vamos a verla otra vez después. La Escritura enseña que toda la humanidad se enfrentará al juicio. El apóstol Pablo, que es el gran apóstol. O sea, están los apóstoles y está el gran apóstol. El apóstol Pablo es el gran apóstol del Evangelio. También se conoce como el apóstol de los gentiles. Y si alguien conocía el Evangelio era Pablo, porque la mayoría del Nuevo Testamento son sus escritos. ¿Qué dice él acerca del juicio? Nos dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, el apóstol Pablo dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los apóstoles enseñaban que todos habremos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Y está hablándole a los cristianos. Y digo eso porque algunos cristianos dicen, no, el juicio es para los impíos. Pablo está hablando a los cristianos. Otra vez, el concepto erróneo que tienen muchos del juicio los lleva a una mala conclusión. Y la razón por eso es porque ignoran toda la experiencia del santuario. Si todo está conectado al santuario, hermanos. Si entendemos el santuario, entendemos las Escrituras. Romanos capítulo 14, versículos 10 y 12. Otra vez Pablo dice, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. ¿Ustedes recuerdan el rey Salomón? ¿Qué hizo el rey Salomón con relación al santuario? ¿Salomón qué hizo? Lo reconstruyó. Él construyó el primer templo. ¿Qué dice él acerca del juicio? Eclesiastés 12, capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que Salomón, el que construyó el primer templo, santuario para el Señor Israel, también habla del juicio. Jesús, otra vez en Mateo, el capítulo 12, versículos 36 y 37. Jesús dijo esto acerca del juicio. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás juzgado, y por tus palabras serás ¿qué? Condenado. Hermano, yo creo que después de ese versículo, todos mejor tratamos de mantenernos en silencio. Esto habla de una obra de registro en el cielo. Otra vez Pablo en 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es decir, no se preocupen, Dios tiene una obra que Él va a hacer y va a declarar quién es trigo y quién es cizaña en el tiempo final. ¿Y qué es lo que había en el lugar santísimo? En el día de Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba allí y estaba ¿qué? El mueble de... ¿Cuál era el mueble que estaba allí? El arca del pacto. El arca del pacto. Y dentro del arca del pacto estaba ¿qué? Los 10 mandamientos. Dentro del arca del pacto estaban los 10 mandamientos. ¿Y qué asperjaba el sacerdote, el sumo sacerdote, sobre el arca con los 10 mandamientos dentro? La sangre de el sacrificio. ¿Por qué?
Porque la ley requiere la muerte del pecador. Pablo dice claramente en Romanos, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y por eso es que es importante que la sangre sea la que haga mediación por nosotros. Así que la ley de Dios, los 10 mandamientos, es la base en la cual todos seremos juzgados. Interesante, ¿verdad? Muchos en el mundo cristiano hoy minimizan los 10 mandamientos. ¿Se han dado cuenta? Muchos dicen que los 10 mandamientos ya fueron clavados en la cruz. Dicho sea de paso, clavar piedra a un madero está difícil. ¿Han pensado en eso? Las piedras de las tablas de la ley no fueron hechas para ser clavadas. Fueron hechas para durar para siempre. Los 10 mandamientos, la base del juicio. Fíjense lo que dice la epístola del apóstol Santiago, el capítulo 2, versículo 12. Dice, así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley es la base, la cual seremos juzgados. Y como habíamos mencionado, el cielo entonces tiene registros. Hay registros en el cielo. Es lo que nos enseñan las Escrituras. Porque este otro punto que muchos dicen, no, yo no creo eso. ¿Cómo que registro? No hace falta, Dios conoce todo. Cierto, Dios conoce todo, pero vamos a ver por qué Dios mantiene registro en el cielo. Éxodo 32, versículo 32 a 33 dice, ráeme ahora de tu libro. Este es Moisés hablando a Dios. Dice, tu libro. Así que hay libro en el cielo, Dios registra. Nehemías, capítulo 13, versículo 14. Acuérdate de mí, oh Dios, y no borre mis misericordias que hice en la casa de mi Dios en su servicio. Él dice, no borre aquellas cosas buenas que he hecho. Que quede ahí grabado, que yo he hecho bien. Toma en cuenta, dice Salmos 56, 8. Toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? Aún nuestras lágrimas, nuestras tristezas, los tiempos tristes que pasamos, todo eso está escrito, mis hermanos, en el cielo. Qué lindo el Señor puede anotar cuando estamos tristes, ¿no es cierto? Salmos 69, versículo 28. Sean raídos del libro de los vivientes. Otra vez menciona ahí registro de los vivos. Salmo 139, 16. Y en tu libro estaban escritos. Otra vez. Isaías 65, versículos 6 y 7. Dice, he aquí que escrito está delante de mí. No callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno por vuestras iniquidades, dice Jehová. Jeremías 17:1, el pecado de Judá escrito está. Daniel 7:9 al 10, que observamos y los libros fueron abiertos. Y eso en contexto de juicio. Daniel 12:1, todos los que se hallen escritos en el libro son los que Miguel va a librar. ¿Están convencidos? Está bien, pero vamos a seguir. Malaquías 3:16, Jehová oyó y fue escrito libro. Podemos decir, Jehová oyó, el Señor tiene buena memoria, puede aguantar. De hecho, el Señor tiene todo registrado en su memoria. Pero el registro obviamente no es para Dios, porque Él lo sabe todo. Es un detalle. Jehová oyó y fue escrito libro. Lucas 10:20. Pero no os regocijéis, dice Jesús, de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, dice Pablo, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Convencidos? ¿Hay registro o no hay registro en el cielo? Sí, pero no estoy convencido todavía que están convencidos, sí, vamos a seguir. Apocalipsis 3:5 dice, no borraré su nombre del libro. Así que el nombre puede ser borrado.
Apocalipsis 13:8, cuyos nombres no estaban escritos en el libro. Estos son todos de Apocalipsis. Apocalipsis 17:8, nombres no están escritos en el libro. Y Apocalipsis 20:12, a los libros, y los libros fueron abiertos. Y Apocalipsis 21:27, en el libro de la vida del Cordero. ¿Están convencidos? Yo creo que sí están convencidos. Este juicio en el cielo comienza con los muertos. Dice el libro de Hebreos, el capítulo 9, el versículo 27. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué dice? El juicio. Ese es el orden establecido por Dios. Uno muere y luego hay juicio. Apocalipsis, el capítulo 11, el versículo 18 y 19, encontramos estas palabras muy reveladoras acerca de este tema. Cuando dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar, ¿qué dice? A los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios, es decir, el santuario en el cielo, fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Interesante, ¿verdad? ¿Y qué es el arca del pacto? ¿Dónde estaba ubicado? En el lugar santísimo. ¿Y qué se hacía en el lugar santísimo? La expiación, el día de Yom Kippur. ¿Y qué era el día de Yom Kippur para los judíos? El juicio, el tiempo de juzgar a los muertos. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17, nos dice, porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por quién? Por la casa de Dios. Esa expresión que en tiempos de Israel era una referencia primeramente al templo y luego al pueblo, en el Nuevo Testamento es una referencia a la iglesia. Así que el juicio comienza con la iglesia. Y él dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Así que el juicio comienza con los muertos, como hemos observado, y comienza con los muertos que profesaron fe en Cristo Jesús. Pero no hay que temer, porque tenemos un abogado que está a nuestro favor. Ahora, el juicio sí implica seriedad. Nuestra profesión de Cristo es una profesión que se toma muy en serio en el cielo. Nuestra profesión está escrita en el libro en el cielo. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, eso se escribió. Mateo capítulo 10, versículo 32-33, Jesús dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto es Jesús hablando con nuestro sumo sacerdote, quien nos representa delante del Padre. La imagen es de el sacerdote estar delante de el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios. Jesús dice, aquel que le confiese, que es precisamente lo que hacían los israelitas en ese día, cuando ellos estaban en solemnidad y reverencia. En sus corazones estaban confesando a Dios, reconociendo a Dios. El Señor dice que me reconoce, yo les reconozco delante del Padre. Versículo 33 dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahí se puso serio. Mis hermanos, este versículo, o este pasaje, no coincide con la enseñanza de una vez salvo, siempre salvo. Una de las enseñanzas más populares en el mundo evangélico hoy. De hecho, esa enseñanza, si vamos a hablar en términos de santuario, le pone todo el peso de la obra de expiación total
a lo que se hace en el altar del atrio. Se olvida de todo lo demás. Sin embargo, el santuario dice, no, el altar es la base, el fundamento, la sangre, pero ahí comienza un proceso de restauración total. Por eso decimos, el santuario nos ayuda a aclarar esto. Jesús reafirma esa realidad. La visión de Daniel, de capítulos 7, presenta la realidad de este juicio y comienza a apuntar en cuanto al tiempo cuando habría de comenzar. Al igual que el día de expiación en el calendario religioso judío tenía el tiempo cuando había de comenzar, y tenía un tiempo reservado. Dios tiene su tiempo reservado para el juicio. El libro de Daniel nos indica eso mejor que cualquier otro libro. Y tiene detalles que nos ayudan a saber cuándo comenzó este juicio o el día de Yom Kippur en el reino de los cielos, en el santuario celestial. El libro está, pues claro, dividido en dos partes. La parte histórica, el capítulo 1 al 6, y profética, capítulo 7 al 12. Está escrito en dos idiomas, y esto es relevante para lo que vamos a explicar después: arameo y hebreo. Cuando vamos al capítulo 7 de Daniel, encontramos que Daniel está recibiendo una visión en sus sueños. Y él ve 4 bestias. 4 bestias que representan 4 imperios. El primer imperio es aquel en el cual Daniel está viviendo en ese tiempo que recibe esta visión o este sueño. Y ve un león, luego ve un oso, luego un leopardo con 4 cabezas, 4 alas, después una bestia terrible que está difícil de describir, simplemente decir que es terrible. Y estas 4 bestias representan 4 imperios, desde el tiempo de cautiverio de Israel hasta el mismo tiempo y más allá del tiempo de Cristo y los apóstoles. Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Así que desde antemano el capítulo 7 de Daniel ya presenta una profecía que nosotros podemos seguir en la historia. Porque estos imperios de los cuales la profecía habla son hoy reconocidos en la historia, son ya hechos históricos, porque ya se cumplió la profecía. Esta porción de ellos se cumplió. Así que si usted sigue la profecía, entonces puede seguir y ver en la historia cuándo fue que el juicio comenzó. Es una profecía fascinante. No vamos a entrar en detalle a ello, pero necesitamos enfatizar esos puntos para hablar acerca del tiempo de la profecía del juicio, o cuándo el juicio había de comenzar. Y encontramos que luego de que Dios le presenta estas 4 bestias, la última bestia siendo Roma en sus 2 fases, la fase pagana y la fase papal. Todo esto lo vemos en la historia, cómo se desarrolló Roma de pagana a Roma papal. Y luego leemos en Daniel 7, donde aquí él describe en detalle ese juicio, y nosotros a través de él podemos también ver el juicio y cómo comenzó. Y dice Daniel en capítulo 7, versículo 9: estaban mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza era como la lana limpia. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles le servían, y millones de millones estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Este es la descripción del juicio, tal como el profeta lo vio. Luego sigue diciendo, Daniel 7:22. Dice, hasta que vino el anciano de días. El tribunal se sentó, los libros fueron abiertos. Pero el tribunal se sentará y le será quitado su dominio, hablando de los enemigos de la iglesia. Así que los enemigos de la iglesia, que profesan ser la iglesia de Dios, van a ser llevados a juicio.
para ser exterminado y destruido por completo. Luego sigue diciendo, estaba yo mirando en las visiones de la noche, y he aquí que las nubes del cielo venía alguien como un ¿qué? Hijo de hombre. Otra vez la frase es de que no se olvide esa frase. El Padre se sienta en el trono y es el Hijo el que viene ante de él a oficiar el juicio. Ya los libros estando abiertos. El capítulo 7, versículo 13 dice, llegó hasta el anciano de días y le presentaron delante de él. El título de Hijo del Hombre aparece 40 veces en el Nuevo Testamento y siempre en referencia a Cristo. De hecho, Hijo del Hombre es una forma hebrea de hacer referencia del segundo Adán. Cristo es el segundo Adán, conceptos que Pablo desarrolla en su epístola a los Romanos. Y Jesús se presenta allí en el tribunal delante del anciano de día como el Mesías, el sacerdote y el rey. ¿De quién? Del pueblo de Dios. Así que él está allí para representar a sus hijos. Y por eso el resultado del juicio también aparece allí, mis hermanos. Daniel 7:14. Entonces le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas les servían. Su dominio es dominio eterno que no se acabará. Y su reino uno que no será destruido. Alabado sea el nombre del Señor. Pero mis hermanos, ¿quién es Cristo? Ya mencionamos, el sumo sacerdote nos representa. Por eso su humanidad la ha llevado delante del Padre. Y si Jesús recibe algo, escuchen bien, si Jesús recibe algo, lo está recibiendo a nuestro favor. Si Él lo recibe, entonces nosotros, sus hijos, lo recibimos también. Daniel 7:27, y la realeza, el dominio serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Hermanos, si Jesús lo recibe a favor de los santos. Gloria sea al Señor. Daniel 7:18, pero los santos del Altísimo tomarán el reino y lo poseerán por los siglos y por los siglos de los siglos. Mis hermanos, el juicio. Qué belleza, de verdad, qué mensaje de nuestro sumo sacerdote que está a nuestro favor, preparando un lugar para nosotros. Puntos sobresalientes de este capítulo. De los 28 versículos de este capítulo, apenas unos 6 son dedicados a las 3 primeras bestias. 6 versículos. Y a veces nosotros como adventistas dedicamos muchísimo tiempo a esas bestias. Por propósito de las bestias, no es que nosotros nos quedemos ahí, ¡ay, qué terrible bestia! Y cuántas cabezas tiene. O sea, todo eso tiene su lugar. El enfoque del capítulo es lo que pasa en el cielo. La bestia es para decirnos en la historia dónde es que comienza el juicio. Por eso están ahí. Para que nosotros tengamos una manera de calcular el momento en la historia cuando el juicio ocurre. El enfoque del capítulo es el juicio celestial con relación al daño que hace el cuerno pequeño y la recompensa de los santos. El resultado del juicio es la destrucción de la cuarta bestia con el cuerno pequeño y la entrega del reino al Hijo del Hombre y al pueblo de Dios. ¿Son buenas noticias? Esto es lo que significa que el juicio se dio a favor de los santos. Gloria a Dios. Yo me gozo, mis hermanos. Cuando yo crecía, no siempre se me enseñó de esta manera. Lamentablemente, muchos hermanos adventistas piensan en el juicio, lo que da es temor. No hay razón. Si usted ama a Cristo, usted no debe estar en temor. Ahora sí, usted debe ser fiel. No debe negarlo. Jesús lo dice. Este capítulo establece sin lugar a dudas el tiempo del juicio de Dios en la historia. El cumplimiento en la historia de los reinos seculares predichos en la profecía. Asegura el cumplimiento en el cielo del juicio divino predicho también en la misma profecía. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, si lo que nosotros podemos ver aquí en la tierra,
¿verdad? Que son los imperios que vinieron y se fueron. Y vemos, oh sí, pasó. La profecía lo dijo. Pues podemos creer también cuando la profecía dice que un juicio comenzó en el cielo, aunque no lo podamos ver. Porque la profecía se cumplió con relación a las bestias y los imperios. También se va a cumplir con relación al juicio que comenzó en el cielo. Y terminamos entonces con el capítulo 8. ¿Por qué el capítulo 8? Pues interesantemente, aquí es donde el idioma del libro nos arroja luz. El capítulo 7 fue escrito en arameo, y arameo era el idioma general de las naciones de aquel tiempo. Y muchos eruditos ven el capítulo 7 como escrito en forma especial para Nabucodonosor y la gente de Babilonia. Por eso yo he mencionado, el libro de Daniel es un libro evangelístico. Y todavía debe continuar siendo un libro evangelístico. El capítulo 7 fue escrito en arameo para que todos pudieran reconocer que hay un Dios en el cielo. Eso fue lo que dijo Daniel, capítulo 2 de su libro. Ahora, el capítulo 8 fue escrito en hebreo. Y hebreo es el idioma del pueblo de Dios. Así que no debe sorprendernos que en la forma que Dios da la visión y en los detalles de la visión, también los simbolismos son del pueblo de Dios. De hecho, el capítulo 8, todo su simbolismo y todas sus palabras son del lenguaje de Yom Kippur, del día de expiación. El lenguaje del santuario está en todo el capítulo 8 de Daniel. Daniel comienza esa visión viendo dos animales. Ya no son bestias terribles, ni son bestias inmundas, como las que vimos en el capítulo 7. En Daniel 8, hablándole ahora al pueblo de Dios en forma especial, presenta dos bestias que son animales limpios. No solamente son animales limpios, estos animales son animales de el sacrificio del día de expiación. Está el carnero, que se usaba para el sacrificio, y está el macho cabrío, que también era parte del día de expiación. El lenguaje, las imágenes son, sin duda, del día de expiación. Y pues claro, lo dice el ángel Gabriel, dando la explicación que el carnero representaba a Medo y Persa. Y el macho cabrío con un cuerno notable era Grecia. Y luego estos dos, pues, en sus luchas, el carnero pierde contra el macho cabrío, que es Grecia, y es destruido. Y luego sigue la profecía describiendo de que el cuerno ese notable se parte y de él salen 4 cuernos más, que representa la división de Grecia. Pero luego de esa división de 4 aparece un cuerno pequeño que sigue creciendo y se hace muy grande. Y otra vez ese cuerno representa a Roma en sus dos fases, Roma pagana y Roma papal. Otra vez ahora vemos un paralelo en el lenguaje y descripción entre el capítulo 8 y el capítulo 7. Y llegamos al versículo 11, pues vamos avanzando, ¿verdad? Versículo 11 donde dice, aún este cuerno pequeño, este poder, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Y quién es ese príncipe? Cristo, nuestro sacerdote. Y por él fue quitado el continuo, el tamir. Sacrificio, palabra sacrificio no pertenece al texto. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces, Daniel escribe una conversación donde dice, entonces oí un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, del tamir y la prevaricación asoladora entregando el santuario del ejército para ser pisoteado? Esta pregunta, amigos y hermanos, es una pregunta de tiempo. Es una pregunta con relación a Yom Kippur. Y la respuesta viene rápidamente en el versículo 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Lenguaje de Yom Kippur.
día de expiación. Pero con un periodo profético de tiempo. Luego el capítulo sigue, el versículo 17 dice: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Era para tiempos muy lejanos de Daniel. Y observamos aquí que la visión sí era para muchos días, más allá del tiempo de Daniel, porque luego encontramos que la profecía de 2300 años tiene un punto de comienzo que el capítulo 9 de Daniel nos da. El año 457 comienza el punto de comienzo de la experiencia del pueblo de Dios, que sigue y continúa hasta 1844, que se convierte en el año cuando el santuario había de ser purificado. Así que la profecía de Daniel nos indica que iba a haber un juicio, nos indica que iba a ser el cielo, nos indica cuál iba a ser el resultado, nos indica el tiempo cuando había de comenzar. Y finalmente el versículo 26 dice: la visión de las tardes y mañanas, que es la visión de 2300 días, que se ha referido, es, ¿qué dice? ¡Verdadera! Hermanos, la palabra de Dios no falla. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Versículo 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Y así terminó el capítulo 8. Daniel espantado porque sabía las implicaciones que se decían, pero sí entender esta profecía larga. Tiene que esperar hasta el capítulo 9, donde entonces se le explica en detalle el comienzo de esa profecía. Unos puntos sobresalientes en este capítulo. Este capítulo comienza en el idioma hebreo nuevamente. Digo nuevamente porque el capítulo 1 de Daniel comienza en hebreo. Es en el capítulo 2, en el versículo 4, donde cambia a arameo, hasta el capítulo 7. Y el hebreo es el lenguaje del pueblo de Dios. Los simbolismos usados son imágenes del santuario y del gran día de la expiación de Yom Kippur. Este capítulo identifica por nombre otros dos reinos en el esquema profético: los medos y persas y Grecia. Así que el misterio en el libro de Daniel no son los imperios, porque esos son dados. Los misterios son lo del santuario. Y por eso es importante que estudiemos el santuario. Nuevamente el enfoque es el juicio y la obra del cuerno pequeño, pero se introduce en el lenguaje del culto judío. Hay un paralelismo entre el capítulo 7 y el capítulo 8. La purificación del santuario, en el siglo XIV de Daniel 8, es igual al día de expiación en la experiencia judía, igual al juicio final de Daniel 7. Este capítulo comienza a revelar la fecha del juicio, al decir hasta 2300 días. Y mis hermanos, ¿y cuál va a ser el final de ese juicio que Dios ya comenzó en el cielo y que nuestro sumo sacerdote Jesucristo está efectuando en este mismo momento, mientras nosotros estamos aquí estudiando esos temas? El resultado va a ser que su reino va a ser restaurado. Nos dice 1 Corintios 15, versículos 24 y 26 al 26 y versículo 28, unas palabras que son poderosas en las implicaciones del juicio celestial. Dice: luego el fin, el escatón, cuando se termine todo, cuando entregue el reino al Dios y Padre, es decir, Cristo, está hablando Pablo, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él, Cristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Amén. Mis hermanos, la vindicación de Dios,
tiene. Por eso Dios no juzga a nadie. Jesucristo ha tomado responsabilidad de salvarnos y de limpiar la mancha que el pecado ha hecho en la rebelión contra el universo, contra el gobierno de Dios. Y este versículo abarca toda esa belleza que es resultado del juicio celestial. Mis hermanos, tenemos a un Mesías, a un sumo sacerdote, a un rey que está obrando a nuestro favor. El apóstol Pablo dice en Colosenses, el capítulo 1, versículo 19, 20, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gloria a Dios, hermano. Esto es lo que nosotros esperamos. El día cuando cielo y tierra podrán cantar una sola canción de reconciliación. Porque ya el pecado no será más. Y se habrá efectuado la reconciliación de tierra y cielo. Y para siempre estaremos con el Señor. Ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor, que mi vida entera tú puedas cambiar, por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad, que el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, y tu ley en mi vivir pueda grabar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor,
Cristo muerto.